Bienvenidos a Ecuador Sin Filtros. Soy Geraldine Weber, esto es I99. Soy Carla Escobar y estamos aquí en su programa Sin Filtros. Este programa vamos a analizar la verdad sin rodeos. Tenemos una invitada de lujo, una mujer con una trayectoria impresionante en la política, la diplomacia ecuatoriana, ha sido ministra de Comercio Exterior, presidenta del Parlamento Andino, embajadora de Ecuador en Estados Unidos. Además, jugó un papel clave en la negociación de la paz con Perú en la iniciativa Yasuní ITT. Pero hay algo que pocos conocen y hoy vamos a hablar de Ivonne Baqui, quien también es una artista de renombre internacional, porque antes de dedicarse a la política, Baqui estudió arte en la Universidad de la Sorbona en París y en el Museo of Fine Arts of School de Boston. Su estilo fusiona surrealismo y realismo mágico, influenciado por sus raíces libanesas y su amor por la cultura ecuatoriana. Le damos la más cordial bienvenida a Ivonne Baqui. Gracias, Geraldine. Qué placer, qué placer. Quiero empezar esta entrevista, Ivonne, hablando sobre... Buenas tardes, bienvenida. Gracias, sobre el país que usted ama, que es nuestro querido Ecuador. Así es. La representación que usted ha tenido internacionalmente representando diplomáticamente al Ecuador. ¿Cuál ha sido su mayor logro? ¿Qué es lo que usted sobre todo ha podido conseguir para nuestro querido país? Bueno, mira, Carlita y Geraldine, yo no creo que es mejor logro. Yo creo que la parte mía, yo adoro el Ecuador. Y mis recuerdos de infancia, porque yo salí a los 13 años del Ecuador al Líbano, y mi recuerdo de infancia es esa naturaleza, porque mi papá tenía las haciendas en los ríos, somos de los y el olor al banano y el caballo, y para mí era libertad. Y fumigaban en la hacienda, yo aprendí a manejar avionetas, tenía 7 años, con la Cessna subía con el copiloto. Entonces toda esa parte de mi infancia fue una maravilla. Mientras otras niñas aprendían a manejar carritos de juguete o muñecas, yo manejaba avionetas Cessna y carros. Me encantan los autos, me encanta manejar. Para mí manejar y el avión es libertad. Entonces para mí siempre el Ecuador fue ese símbolo de un país de belleza, de naturaleza, pero también de paz. Entonces voy al Líbano a los 13 años y después de unos años que estaba allá empieza la guerra. Yo me caso jovencita, tengo 3 hijos y la guerra empieza. Y era una guerra que yo no podía entender. Una guerra donde las bombas no caían en las fronteras, en las ciudades. Era una guerra entre religiones, cosas que no podía entender. Y eso fue lo que me llevó al arte. Pero siempre ponía al Ecuador como el ejemplo de un país pacífico por excelencia. Por eso no puedo creer que estamos viviendo en este momento lo que estamos viviendo. Eso no puedo creer. Hablemos un poco del arte, Ivonne. Si hablamos de una obra de arte, ¿cómo sería un cuadro de Ecuador? ¿Cuál sería su proyección? ¿Cómo dibujaría un cuadro de Ecuador? ¿Con claros, con oscuros? ¿Cómo lo ve? Qué maravilla de pregunta, me encanta. Sol. La belleza de la iluminación, la belleza de las montañas, la belleza de Galápagos, de la Amazonía, de la costa nuestra, de la montaña, de todo lo que es patrimonio de la humanidad. Quito, que fue el primero que se nombró. Bueno, toda esa belleza la pondría en un cuadro de colores. Eso fue hace tiempo, cuando ya yo pensaba así. Ahora, si me dices cómo voy a hacer un cuadro, con menos luz, pero con un luz al final del túnel. Porque yo no creo, yo soy positiva y pienso que al final de esto que estamos pasando va a llegar otra vez más luz y más hope, como se dice, esperanza para el Ecuador. Esa luz, esa esperanza al Ecuador, ¿cómo la hacemos llegar también para que yo tengo siempre como un principio que el Ecuador no va a salir adelante si no tenemos inversión extranjera, si no somos bien vistos internacionalmente, si nuestra diplomacia, tanto la que usted manejó en su momento como la actual, no marcan precedentes, no abren las puertas que el Ecuador necesita? ¿Cómo hacemos para que nos vean desde lejos y que esta luz brille? Nos ven desde lejos, nos ven como esta luz que brilla. Cuando yo estuve, la última vez que estuve de embajador en Washington, pues estuve del 98 al 2002 y ahora esta vez de 2020 al 24. La primera parte de Trump, del 20, nos llamaban la puerta hacia los Andes. Y Biden nos llamaba la luz. Quiere decir que la luz de América.
Entonces, nosotros hemos tenido siempre la visión de afuera, nos ven muy bien geopolíticamente, estamos dolarizados, tenemos lo mejor para ser atractivos, estamos en pañales todavía en temas de minería, en temas de turismo, que debe ser el primer ingreso del país. Entonces, tenemos tanto por hacer. El problema del Ecuador es, primero, la clase política y la inseguridad, pero también la falta de transparencia jurídica. Y no tenemos los acuerdos bilaterales para la protección de inversiones que se separaron. Entonces, cuando la gente quiere invertir en un lugar con ese atractivo que tenemos, que es único, y siendo dolarizados, que es otro atractivo más, cuando ven lo difícil y burocrático que es llegar, y cuando llegas te ponen trabas y más trabas y más trabas, entonces eso es lo que falta en el Ecuador. Falta que haya una forma de política, continuidad de política, con transparencia, con reglas claras del juego, con respeto a lo internacional cuando viene una inversión, que no haya corrupción, que no hayan coimas, que no hayan... Entonces, todo esto es lo que se está dando ahora. Por eso es que yo soy parte, ahora dejé un poco la parte política, estoy más en la parte privada. Y este fondo que se está creando ahora, que es un fondo de equity fund, de recursos frescos con proyectos de inversiones, pero basada en Estados Unidos, para Latinoamérica. Y eso es con recursos de otros países. Por ejemplo, yo fui embajadora en Qatar, querían invertir en Qatar muchísimo aquí, pero por los problemas que acabo de mencionar, no llegó la inversión. Entonces, tienen que tener seguridad. Y este fondo que se va a crear es un fondo que la plata llega a Estados Unidos y de aquí con los proyectos que van. Entonces, hay más seguridad para que se puedan invertir. Una mujer embajadora en Estados Unidos, que sale del Ecuador, un país un poco machista, pero que apoya a las mujeres en cierta medida, ¿cuáles serían los consejos, las recomendaciones para las mujeres? Yo quisiera hablarle a las mujeres que ven en Yvonne Backy una guía, un camino, un ejemplo, y que quieren trascender, ser esa persona que trae los fondos al Ecuador, ser esa persona que llegó a ser la primera mujer ecuatoriana embajadora en Estados Unidos, que nos llena de orgullo, Yvonne. Gracias. El camino para las mujeres a seguir, ¿cuál es? No verse solamente como una mujer, como un ser humano. Yo nunca pienso que soy una mujer, soy un ser humano, soy igual que los demás. Yo he estado siempre acostumbrada a estar rodeada de hombres, pero nunca me he visto menos. No me importa que me den un piropo, no tengo nada en contra de eso, me parece algo muy bien, yo agradezco. Cuando me dicen algo bonito, le digo, ustedes también son guapísimos, tienen el pelo maravilloso, tienen la corbata. Bueno, entonces para mí es trabajar en equipo. Pero ¿qué es lo que? ¿Por qué es una obligación? No es solamente un deber, una obligación de la mujer de estar en todos los puestos de liderazgo, donde puede hacer una diferencia, no solamente en la política, en la parte empresarial, en la parte humana, en la parte social, en todos los ámbitos. ¿Por qué el rol de la mujer es importante? Porque la mujer ve las cosas de una forma diferente, con menos egos. Porque no todas, porque digo, queremos hacer un paréntesis, conocemos a algunas mujeres que no tienen esta naturalidad, este charm, este carisma que tiene usted. Entonces sí hay que ser genuinas también. Eso. Y no egoístas. Y no egoístas. Por eso, es que la enemiga número uno de la mujer es la mujer. Correcto. Es enemiga número uno de la mujer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los hombres se llevan mucho mejor que las mujeres cuando estamos juntos. Entonces hay que ser seguras de sí mismas. Y es verdad esa parte, ¿no? De que ser auténtica, transparente, decir que uno sabe lo que no sabe, no tratar de convertirnos en hombres, sino ser femenina, es lo más fuerte que puede tener una mujer, es su feminidad, no cambiarla, prepararse bien, estudiar, pero no sabemos todo, entonces decir cuando no sabemos algo. Y estar en el lugar correcto, con la gente correcta. También, y tener amistades que no sean por alguna razón solamente en el momento, sino a largo plazo. Yo estoy con la gente que están arriba, pero cuando están abajo estoy más con ellos. No es que cuando están arriba nomás, cuando están abajo también. Con todo este antecedente, Yvonne, que usted nos ha resumido, también el mensaje para nuestras amigas, de quienes nos están escuchando, sería: hay que estar preparadas, pero también hay que tomar la decisión para prepararse. Porque usted llega al Líbano, se casa en el Líbano, en una época en que era muy difícil para la mujer incluso hablar. Pero usted encontró apoyo en su familia, en su esposo, toma la decisión, empieza a prepararse, y es cuestión de que las mujeres decidamos estar en algo. O sea, es verdad.
Y la preparación creo que es un requisito sine qua non. Es verdad, y mi esposo, gracias a Dios, tuve un esposo maravilloso que me empujaba siempre, él creía en mí más de lo que yo creo en mí misma, mi papá también. Entonces, 2 hombres me hicieron a mí, mi madre con el amor incondicional. Entonces, la familia tiene muchísimo que ver en esto, pero también lo que me impulsó más es cuando empezó la guerra. Y yo veía morir al ser humano enfrente mío y no poder hacer nada. Como te decía, son cosas que eran no solamente en las fronteras, sino adelante en las ciudades. Yo no sabía si mis hijos iban al colegio y regresaban. Entonces, eso me impulsó más a estudiar y a prepararme para poder llegar a algo que podría hacer como ayuda. Como no pude hacerlo en la política en ese momento, lo hice en el arte. Entonces, tomaba el símbolo de la pintura mía, era muy política. La primera exposición que hice, que la hice en París, se llamaba Femme d'Orient le défi, Mujer del Medio Oriente y el desafío. ¿Cuántos idiomas habla Ivonne? 6. 6. Wow. Mi hija habla 8. Wow. y mi hija habla sin a perfección, pero todos en la casa hablamos 6 idiomas. Ella habla más porque le encantan los idiomas. Pero bueno, eso es lo que me impulsó por la paz. Toda mi vida ha sido por hacer algo por la paz, sea a través del arte, a través de después la diplomacia, la política, pero siempre con el fin final, porque la paz no es solamente la no violencia, es la no pobreza, la dignidad, la persona sentirse incluida en una sociedad como ser humano. Entonces, toda esa parte es lo que genera paz, no solamente las guerras. Y tener la oportunidad de estudiar. Si hablamos de paz, Ecuador se encuentra sumido en una grave crisis de inseguridad, de falta de oportunidad, de falta de empleo. Yo sé que usted estuvo involucrada en la negociación de la paz de Ecuador y Perú. Así es. Y es importante hablar de cómo usted vivió ese proceso y cómo nosotros podemos vivir un proceso a través de tener desarrollo, progreso, trabajo para nuestro país. ¿Cuál sería su recomendación en este momento histórico de inseguridad de nuestro país? ¿Cómo podemos retornar a esa isla de paz que alguna vez fuimos? No es fácil esta vez hacerlo solos. El tema de la guerra entre Ecuador y Perú era diferente, era una disputa de border dispute, de fronteras, y fue una negociación excelente. Yo fui parte de esa con el profesor Roger Fisher, que fue mi mentor en Harvard de negociaciones, pero yo fui a Harvard como libanesa en ese momento a negociar por la paz en el Medio Oriente, que sigue todavía, y ese es mi sueño todavía. Pero de casualidad dio que en el 1995, me llamó Sixto Durán Ballén, que era presidente. Yo estaba con el Conflict Management Group de Roger Fisher en mi casa cenando, cuando suena el teléfono y contesto, y me dice el presidente Sixto, dice, queremos que Roger Fisher por favor venga al Ecuador. Le dije, presidente, aquí está, no hay coincidencias, son causas, hable usted directamente con él. A los 3 días estábamos en el Ecuador. Wow. Entonces así empezó la negociación, y claro, después llegó Yamil Maguad como presidente. Nos firmamos en el 98 con el presidente Maguad, que se hizo amigo de Fujimori, pudieron generar confianza para poder hacerlo. Entonces es una cosa diferente a lo que hay ahora. Lo que hay ahora no puedo entenderlo yo. Yo cuando llegué aquí y vi 2 cadáveres guindados en un puente, eso nunca había visto que pasaba eso en el Ecuador. Nunca podía creer que llegue y entre las mafias, los carteles, el narcotráfico. Cuando estuve de embajadora yo en Washington, la primera vuelta, me acuerdo que llegué en el 98. En el 99 se empezó el Plan Colombia. Yo estaba como embajadora en ese momento. Y me invitan al Congreso, junto con el embajador en ese momento de Colombia, Luis Alberto Moreno, y yo como embajador de Ecuador. Yo decía, ¿por qué me invitan a mí también? Era porque iban a hacer el Plan Colombia. Y claro, los senadores en ese momento, Joe Biden, que era presidente de la Foreign Relations Committee, el Comité de Relaciones Internacionales del Senado, y el senador Christopher Dodd también junto con él, se convirtieron en mejores amigos, especialmente el senador Christopher Dodd, que fue como una familia para nosotros. Y nos sentamos y empezaron a presentarme lo que iba a ser el Plan Colombia. Y era que se daba la frontera de nuestro país, en ese momento Andrés Pastrana, que le entrega a las FARC, era la frontera con nosotros. Y iba a ser el balloon effect, que cierran la frontera, ya no es con Colombia, sino con las FARC. Y yo miraba eso y decía, a ver, ¿y qué pasa con nosotros? Nos cierran y la frontera, tiene que haber un plan para Ecuador también. Entonces, bueno, me decía Christopher Dodd en ese momento, decía, conversamos después. ¿Verdad? Hablamos después, hicimos reuniones conmigo el presidente Maguad en ese momento y con todos, y se crea la base de Malta para protegernos. No es una base americana,
Es el error que se dice. Era una base ecuatoriana manejada y apoyada por los Estados Unidos para controlar la droga, controlar que no pase nada, que no entre a nuestro país con el balloon effect que iba a pasar, que no entre. Y por eso seguimos siendo la isla de paz con todos los temas, pero después cuando llegó el expresidente Correa, paró la base en Manta. Abrió un poco también la droga en cantidades pequeñas. Eso fue un error. Eso fue un error de que se cierre, porque no era necesario todavía. Así que ahí empezó a llegar, se abrieron las fronteras para todas las personas del mundo que entren sin pasado policial. Entonces todo esto causó que empiece poco a poco a darse. Y ya después ya no tenía límites, porque entraron todos. Nos convertimos en un corredor de drogas. Sí, nos convertimos en un corredor, estamos dolarizados. No te olvides que la dolarización ayuda a que haya el lavado de dinero primero, pero después también la droga está interna, la contaminación con los jóvenes. Entonces todo esto es un círculo vicioso que tenía que haberse cortado. Pero bueno, ahora ya estamos en un momento muy difícil que solos no podemos hacerlo. Y el mundo tiene que ayudar, porque la droga la consume Estados Unidos y Europa. Es una obligación de ellos de ser corresponsables. Entonces, mientras haya demanda, va a haber oferta. ¿Y qué oportunidad cree usted que tiene el Ecuador de ser apoyado, no precisamente con toda la parte económica que en algún momento se invirtió en el Plan Colombia, porque fueron muchos millones de dólares? No sé si Estados Unidos está en la capacidad de volver a afrontar un tema como esto, porque la crisis de una u otra manera es global, es mundial, pero esa ayuda que sí necesitamos de Estados Unidos para que inicie un plan interno del Ecuador, ¿usted cree que pueda darse si lo tenemos? Pero sí lo hicimos en la segunda parte como embajadora, no lo de mí misma, conjuntamente con las personas que tuvieron en ese momento en el gobierno, lo hicimos. Cuando tuvimos la reunión primera, cuando estaba Lenín Moreno de presidente en la Casa Blanca con el presidente Trump, antes que llegue el COVID, las prioridades principales eran inversiones y seguridad, y comercio económico, que es la parte económica. Y empezó a haber mucho más, más muertes violentas y empezó después el COVID y nos concentramos en el COVID y todo lo que pasó. Pero en la segunda parte, cuando ya estaba Guillermo Lasso de presidente, yo seguía todavía, se hizo un plan especial. Ya no hace falta tener bases. Ahora con toda la tecnología, con todo lo que tenemos, con drones, con radares, con tecnología, con inteligencia artificial, no hace falta eso. Y se firmaron acuerdos para protección de Galápagos, a través de Galápagos. Dicen que esto es invasión de soberanía. No es así, no hay nada que estamos entregando. Es protección para que no entre al Ecuador o no salga de Ecuador la droga y no lleguen los que no tienen que llegar. Entonces, el plan está hecho y es un plan que se hizo perfectamente bien. Pero aquí lo critican unos, los ven. Entonces hay que unir. Yo lo que pienso, mucho egoísmo. El problema del Ecuador es que no hay madurez política, que seguimos atacando y borra, y el que viene borra y empieza de nuevo. Ningún presidente o expresidente se lleva con ningún presidente. Eso es un error. Me dicen a mí, ¿por qué me llevo con todos los presidentes? No es que me llevo, es por el Ecuador. Tienes que hablar por el Ecuador. Uno cuando es elegido es para los 18 millones de ecuatorianos. No es solamente para el que me conviene, si es 40, 50, 50, que la mitad no. No, pues. Entonces tenemos que hablar con todos. Hay que sentarse en la mesa, poner el Ecuador en la mitad, decir, este es nuestro país, ¿cómo lo salvamos? Y eso dijo es el momento de hacerlo ahora. Aristóteles dijo que todos somos animales políticos y la política debe ser ese arte de servir, ese arte de llegar más allá y a veces no hay que reinventar la rueda, ya está inventada, hay que aplicar lo que funciona en otros países, otras potencias, como en Estados Unidos. Ivonne, esto es Sin Filtros. Cuéntenos sus secretos, por qué es tan guapa, cuéntenos sobre su esposo, cuéntenos si usted cocina, qué comida le gusta, si hace ese baile árabe. Cuéntenos un poquito Sin Filtros aquí a la amable audiencia de I99 que quiere saber más de su vida personal. Bueno, mi esposo falleció hace 6 años, 7 años, sí. Una persona fantástica que me enseñó muchísimo, yo aprendí muchísimo de él. De mis hobbies, no cocino, pero me encanta lavar platos. Es una terapia cuando dejé de pintar, porque dejé de pintar en el 95. Entonces la terapia para mí es música clásica,
en todo lo que hago, aunque esté trabajando en la oficina o en el auto o caminando, todo lo que haga tengo que tener música clásica porque es lo que me motiva muchísimo. Es el alimento del alma. El alma, la música clásica, todo el arte, pero la música para mí. Y cuando lavo platos, me dejan siempre unos platos, aunque haya lavadora, me dejan unos platos porque pongo música clásica y lavo. Y me siento que estoy limpiando la corrupción. Terapia. Limpiando todo lo negativo, que salga lo negativo. ¿Qué es el secreto? No, el secreto la edad es un número. Es como uno se siente, es lo mental. Vivir el momento intensamente, porque no regresa. Compartir lo que uno tiene, porque todo lo que no se comparte está perdido. Yo no tengo nada en mi nombre y nunca acepté tener nada. Mi marido me decía, pero ¿cómo es posible? Nada en mi nombre. Cuando yo quiero plata, me das. A mí me gusta gastar, porque lo que no inviertes o gastas es propiedad del banco. Propiedad del banco, no es tu propiedad. Líbano, cuando cerró el problema que hay en Líbano, perdimos todo en la banca. Por haberlo dejado. Mira, esa filosofía me gusta, esa de gastar, esa de sentirse bien, de tener buena vibra. Compartir, ¿Usted también baila, Ivonne? Bailaba. Yo empecé con el ballet clásico en el Ecuador cuando tenía 3 años. De los 3 a los 13 que me fui de aquí, hacíamos presentaciones en el Teatro 9 de Octubre. Yo era solista de ballet también, mi profesor era Ramón Porta. Y cuando fui a Líbano, seguí con el colegio de Martha Graham School de ballet, pero cuando me casé, porque mi esposo es uno de los líderes drusos de Líbano, por tradición me pidió que Hollywood y baile, no, política, diplomacia, lo que quiera, menos esas 2 cosas. No ser artista, no ser actriz. Pero y no ser... se lleva en la sangre, en las venas, o sea, nunca se puede dejar de ser artista. No, pintora sí, eso, lo que quiera en esta parte, pero no en la danza, porque en Líbano, hacer presentaciones públicas y todo, bueno. Y las mujeres están tapadas, además. No estaban tapadas. Líbano es el país más moderno. Así. Más moderno. La moda llegaba a Beirut antes que a París. Le llaman el París del Medio Oriente, la Suiza el Líbano es la Suiza del Medio Oriente, entonces hay un país muy moderno, no es por eso, sino que porque él dice que si entro a Hollywood, porque me pidieron que sea actriz en un momento, cuando estaba en mis posiciones en Cannes y en esto venía Spielberg. Aparte sus amigas, Baudelaire y todas las artistas de Hollywood. Me pidieron, pero mi esposo me decía, si es que vas en ese mundo, te perdemos, te pierdo yo y los hijos. Y de una forma tenía razón. Así que yo sé que él es muy seguro de sí mismo, no le importaba en que esté, lo contrario, tenía tanta seguridad en mí que no es nada de restricciones de la forma, sino que cuando uno te llaman bailarina, por ejemplo, no era, el ballet clásico no es, pero igual tenía que hacer presentaciones, tenía que estar y eso es lo único que no, pero de ahí lo demás todo. ¿Cómo se comparte esto de tener una vida pública y ser madre, ser abuela? El otro día la pude ver interactuar con su hijo, por ejemplo. O sea, lo adoro. Voy a hacer un minuto así de... Tienes que decir. Sí, voy a hacer un minuto sin filtro, fuera de la formalidad de esta entrevista. Tiene un hijo guapísimo, que lo conocí aquí. Soltero. Soltero. Sí, soltero, encima. Me dijo hace un momento que sí, tiene unos ojos, esta parte espectacular. Pero independientemente de la cuña que le estoy haciendo aquí al hijo de Ivonne, esa química, ese momento que se abrazaron, que lo presentó con el amigo que estábamos y todo. Entonces, tienen una muy buena relación y todo esto es, y yo no soy madre, pero creo que cuesta un poco ser mujer pública, trabajar, viajar por el mundo, estar y tener esta relación de manejar de una u otra manera la familia, porque tiene que estar pendiente de los hijos. En algún momento en las edades más pequeñas estaba pendiente, seguramente siendo a tiempo completo, y ahora ser abuela, el vivir estos momentos. Para mí la familia es antes que todo, mis hijos antes que todo, aunque me llaman donde quiera que estén en el mundo, cada uno por un lugar. Cuando me llaman yo contesto donde quiera que esté, es lo más importante para mí, son ellos, son mi adoración. Y ahora mis nietos, porque yo cuando me casé tuve los 3 hijos, el primero cuando recién cumplía 18, después el segundo 20 y la tercera cuando cumplí 23. Que si a los 23 tenía. Entonces éramos íntimos amigos, nos convertimos en amigos. Contemporáneos además. Sí, pero con mis nietos son como mis hijos. Entonces me llevo muy bien con mis nietos, me encanta. Tengo 7 y los adoro, tengo 4 varones y 3 mujeres. Y los adoro y es esa continuidad, ¿no? Yo creo que la familia es todo.
Amor incondicional. Esa complicidad de la familia es todo. Ivonne, ¿qué esperamos para Ecuador? ¿Cómo podemos hacer que nuestro país se desarrolle, progrese? ¿Cuál va a ser su participación con Estados Unidos, con esa mira de que nuestro país, que es luz, como usted dijo muy acertadamente, este es un país que resplandece? ¿Cómo podemos hacer que llegue al más alto sitial? Que nos pongamos de acuerdo. El Ecuador tiene que unirse y tiene que dejar la disputa de la división a un lado, y no importa qué ideología, ir más allá de las diferencias y tratar de encontrar un acuerdo para el país. Es el momento, no podemos perder el Ecuador. El Ecuador no puede perderse y no se va a perder. Yo estoy segura que va a haber una iluminación a las dos opciones que están ahí para encontrar una solución, y que no se peleen, que pongan propuestas, cada uno que va a hacer y el pueblo que escoja. Yo creo mucho en el pueblo ecuatoriano. Yo creo mucho que ya tiene una madurez, se ha visto ya con los cambios que se han dado, y vamos a escoger. Y como dice que cada país escoge el presidente que merece o presidenta que merece, entonces deberían ponerse los dos candidatos que están ahora sin pelear, sin atacarse, sino ponerse de acuerdo, y con los demás partidos que también estuvieron presentes también que se pongan de acuerdo. Esa es la única forma de encontrar una solución de largo plazo, porque si no va a ser de corto plazo y seguiremos de tumbo en tumbo. Me preocupa porque algunos presidentes no creo que nos los merecíamos, pero han gobernado este país. ¿Cómo ve usted la política? Y se lo digo porque usted es una amiga personal del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo ve usted la política de él hacia América Latina? Estos acercamientos que de una u otra manera está haciendo. Vimos a Marco Rubio visitar como primer punto a nuestra región, nuestra América. ¿Cuál cree usted que va a ser sobre todo el mayor logro que se va a conseguir de parte de Estados Unidos con nuestra región, con nuestro país? Muchísimo. Con esa razón, lo que acabas de mencionar, suficiente que cuando digan que el primer secretario de Estado de Estados Unidos es Marco Rubio, americano-cubano, ya es un mensaje de lo que quiere hacer. Para que el enviado especial sea Mauricio Claver Caroni, también es otro mensaje. Son dos íntimos amigos, Rubio y Mauricio. ¿Para qué? Para hacer de las Américas, grande otra vez. Cuando él dice América, tiene que decirlo por su gente, pero él quiere que cada país tenga estabilidad económica, política y social, cada uno, para que no tenga que emigrar. Esa es una de las razones que él habla mucho de que tiene que cada país fortalecerse y crear. Entonces, por eso es que el nearshoring, que es el traer los dineros de otros países. Convérsenos de eso, Ivonne. El nearshoring, que lo empezó él desde la primera vuelta, cuando estaba en la primera parte de el primer mandato. Él habló mucho, y es lo que estábamos trabajando en el nearshoring, que es acercar las inversiones que vienen de otros países para Estados Unidos, pero que vengan al hemisferio. Y ese es el fondo que se ha creado ahora, el fondo LARA, Latin America Real Asset Fund, que son inversiones con dineros efectivos, no préstamos, para proyectos en Latinoamérica, con dineros que vengan del Medio Oriente, de Asia, de los países que vengan, para Latinoamérica y el Caribe. Así que esa es la idea de este fondo, que es el primero que se hace en Estados Unidos para la región. Entonces, por eso es que es importante que uno piense por qué el presidente Trump ha dado la importancia que está dando a la región. Porque él cree que para parar el narcotráfico y para parar la inmigración, tiene que refortalecerse a cada país. Porque ¿por qué los jóvenes se van al narcotráfico? Por la falta de oportunidades. ¿Por qué se van a Estados Unidos? Por falta de oportunidades. Tenemos que hacer cada país que tenga la posibilidad de ser fuerte, como hizo Europa cuando se abrieron las puertas de Europa, que no solamente se abrieron al comercio, sino también a las personas. ¿Cómo? Finalmente, los países fuertes dieron a los países menos fuertes, y así que fue a Francia, Alemania, le dieron a España y se convirtieron fuertes todos. Finalmente, Ivonne, explíquenos a todos los de Sin Filtros cómo podemos hacer como ecuatorianos para acceder a estos fondos, porque Ecuador necesita fondos para desarrollarse, fondos para sobrevivir, y aquí hay mucho talento que está a la espera de estas oportunidades. ¿Cómo podrían los ecuatorianos ser parte de estos fondos? Con proyectos bien hechos, presentados, que no sean grandes, no tienen que ser grandes, pueden ser medianos, pequeños, grandes, pero son para países como el Ecuador,
por eso como El Salvador, como fue también a Panamá, República Dominicana, los países que visitó primero Rubio, pero también aquí en la región, en Sudamérica también, los países que son menores, por ejemplo Brasil está recibiendo muchísimo, y México también, pero los demás países no. Que van al país, que pueden ser asociadas infraestructura. Infraestructura. Es de temas infraestructuras, energías renovables, todo lo que tiene que ver con, aparte también, de inversiones en lo puede social. Ser como Ecuador, que se adquieran estos fondos, o como un GAP municipal, un municipio, una prefectura. De gobierno a gobierno. A ver, es más privado, pero pueden ser PPAs también. Es interesante, si es privado es mucho más interesante porque cualquiera podría acceder a estos fondos, sí, buscándolos en alguna página web, en algún lugar donde haya acceso a que la gente pueda obtener mayor información. Así es, así es. Así es, hemos tenido una hora muy agradable con Ivonne, vamos a mantenernos en contacto porque quiero comentarles también que Ivonne está en Ecuador en una agenda personal de ella muy intensa, política, en diplomacia también, y va a recibir un doctorado honoris causa por el reconocimiento a su trayectoria, ese es el legado que ha dejado como mujer, como política, como ser humano. Entonces también quiero felicitarla, Ivonne, por ese espacio que usted va a tener aquí en el Ecuador, nuevamente en su casa, y recordarle que I99 en este espacio que tenemos con Carla de Ecuador Sin Filtros es su casa. Gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, mujeres maravillosas. Que viva el Ecuador. ¡Viva!